nacional. Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. En lo que es el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Saben muy bien que la nueva Constitución Política del Estado ha sido aprobado lo que es el 25 de enero del 2009, ¿no? Como una nueva Constitución Política del Estado, pues bajo referéndum, ¿no? Entonces, con la participación de todos los ciudadanos en etapa quienes podían votar, ¿no? Mayores de 18 años. Entonces, desde aquel entonces se maneja, ¿no? Bolivia como un estado unitario. Justamente ayer se tenía en una de las preguntas de su examen, tenían que responder con esta, ¿no? Estado unitario. Hemos hablado ya en lo anterior igualmente, ¿no? Bolivia es un estado unitario. Entonces, nos dice que Bolivia se funda la pluralidad, el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Entonces, en este aspecto se reconoce a todos los bolivianos que somos nacidos en esta tierra, ¿no? Entonces, como bolivianos, ¿no? Siempre enfocado en lo que es el vivir bien y pues que la nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos, bolivianas, ¿no? Un aspecto fundamental, lo que son las naciones, pueblo indígena, originario, campesinos, las comunidades interculturales y lo que son afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, ¿no? Entonces, esto está en lo que es el artículo 3 de lo que es la Constitución Política del Estado. Cuenta con una población de 10.389.923 habitantes, esto de acuerdo al censo oficial de 2012. Evidentemente, hoy por hoy ya pasamos los 11 millones y esto está enfocado en lo que son las proyecciones que se tienen, ¿no? Entonces, y también lo que es el censo de 2022 se realizará el 16 de noviembre, ya eso está programado. Esto a pedido de muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, Santa Cruz cree, ¿no? Que ha crecido bastante, entonces pues quiere percibir recursos económicos de acuerdo a población. Entonces, por eso exigen, ¿no? Que se lleve a cabo lo que es el censo. Y esto está normado, ¿no? Se debe realizar lo que es el censo cada 10 años en Bolivia, ¿no? Entonces, seguramente, pues muchos departamentos van a perder el tema de población, ¿no? Porque no se ha crecido bastante en muchos departamentos, entonces de acuerdo a población van a perder recursos. Y hay muchos departamentos que van a ganar recursos económicos a costa de lo que es los otros departamentos que, que no tienen mayoría de población. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, en lo que es la gestión 2012, pues por ejemplo, Potosí, Oruro y Chuquisaca han perdido escaños en tema de diputados, han perdido representatividad, ¿no? En la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces eso se le ha asignado a lo que es Santa Cruz La Paz, ¿no? Entonces, esos son aspectos fundamentales que el censo trae consigo, pues, para los departamentos que no tienen una tendencia de crecimiento positiva, pues, la pérdida de recursos económicos, ¿no? El gobierno. Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Esto está en el artículo 11 de lo que es la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, la democracia participativa, pues es algo fundamental, lo que es la Constitución Política del Estado. Pero, sin embargo, muchas veces esto no se ve, ¿no? Pero siempre está lo que es la democracia y quienes nosotros somos los actores de esto debemos exigir que sea todo democrático, ¿no? Entonces, que los funcionarios que son electas, funcionarios públicos electos, como son los diputados, alcaldes, gobernadores, pues que nos representen, ¿no? A la mayoría, a todos los que hemos sido partícipes en elecciones, hemos optado pues por un candidato, ¿no? Y ahora si no es el ganador, pues por equivalencia nos representa, de hecho, porque ha ganado, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Democracia directa y participativa.
eh, por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, lo que es el cabildo, lo que es la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo, ¿no? Entonces, en este aspecto siempre está lo que es la iniciativa legislativa ciudadana y nosotros, ¿no? Nosotros podemos proponer proyectos de ley que beneficien a nuestra jurisdicción dependiendo a la situación económica o social que nosotros estemos pasando, entonces podemos eh, tener esa iniciativa, entonces, de ley, ¿no? La revocatoria de mandato, ¿no? Si alguna autoridad está desempeñando pues, de forma negativa, pues tenemos esa iniciativa de realizar una revocatoria de mandato, por ejemplo, en tema de alcaldes, gobernadores, y justamente con lo que son, con lo que es el presidente, vicepresidente, igualmente se la puede hacer. Ya una vez, 2 años de gestión que tengan después de su posesión, se puede hacer la revocatoria de mandato a estas autoridades, ¿no? Por el desempeño quizás negativo que lo están realizando, ¿no? Entonces son aspectos fundamentales que nosotros debemos conocer y pues siempre viendo en el enfoque de lo que es la democracia, ¿no? Que es participativa acá en Bolivia y debe serlo, ¿no? También lo que es representativa por medio de la elección de representantes por voto universal, directo, secreto, conforme a ley, ¿no? Y ya sabemos que quienes somos mayores de 18 años siempre estamos participando en lo que es las elecciones diferentes, elecciones que se realizan a nivel nacional o departamental o municipal, ¿no? Entonces el voto siempre es directo, secreto, entonces esto está conforme a ley, ¿no? Comunitaria por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, entre otros conforme a ley, ¿no? Entonces, a nivel Bolivia, en 7 departamentos, pues tienen representatividad los pueblos indígenas originarios campesinos. En los únicos departamentos que son Potosí, Chuquisaca, no existe representatividad indígena originaria y campesina, lamentablemente, ¿no? Entonces, en este aspecto, en los otros 7 departamentos, pues eligen en sus comunidades de acuerdo a los usos y costumbres que estas comunidades tengan, que estos pueblos indígenas, originarios y campesinos tengan a sus representantes, que vayan directamente a ser diputados, ¿no? A nivel nacional, entonces ellos tienen sus propias normas y reglas que pues está reconocido por lo que es la constitución política del Estado, ¿no? Entonces, eso es la forma de elegir un tema de comunidad, un tema de pueblos indígenas originarios y campesinos. Ahora pasamos a lo que es la administración, en este caso lo que es la administración pública como tal en lo que es nuestro país. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, ¿no? Entonces también esto justamente ha sido pregunta de examen y también hemos abordado ya en la anterior clase de que hoy por hoy son 4 órganos y es la estructura, la forma de administración que se realiza a nivel Bolivia. Anteriormente se tenía 3 poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial, ¿no? Y por hoy se ha aumentado lo que es el órgano electoral como tal, ¿no? Entonces, en ese ámbito, pues, estas son órganos independientes, ¿no? La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Sus funciones son el control, la defensa de la sociedad y la defensa del Estado, ¿no? Entonces, en este aspecto debe existir esa eh, independencia de poderes, ¿no? Entonces, no el órgano, por ejemplo, el órgano ejecutivo no puede intrometerse en lo que es el órgano judicial como tal, ¿no? Entonces, si bien estas pueden coordinar, ¿no? En trabajos estratégicos, entonces debe existir esa coordinación de trabajo como tal, como órgano, pero como una intromisión, no, ¿no? No se debe existir, ¿no?
Entonces, hoy por hoy, bajo lo que es la nueva constitución política del Estado, la administración depende, ¿no?, de lo que es los cuatro órganos como tal. Por ejemplo, el órgano ejecutivo, ahí encontramos lo que es el presidente, vicepresidente, los ministros como tal, viceministros, que pues se encargan de la planificación estratégica de nuestro país, ¿no? El órgano legislativo, ¿no? Se tienen dos cámaras, Cámara de Diputados compuesta de 130 diputados y lo que es la Cámara de Senadores de 36 senadores, ¿no? Estas se enfocan en realizar, ¿no?, leyes, o sea, son el control como tal, son los que controlan el órgano ejecutivo, ¿no? Entonces, se encargan de aprobar leyes, reglamentos, decretos, todo aquello, ¿no? En cambio, lo que es el órgano judicial, pues se encarga de la justicia en nuestro país, ¿no? Y el órgano electoral se encarga más que todo de lo que son las elecciones a nivel nacional, nivel departamental o municipal que se desarrollan, ¿no? Entonces, el trabajo y lo que es la forma de administración que se tiene a nivel Bolivia, hoy por hoy, ¿no? Lo que es la estructura del Estado. Bolivia se constituye como un Estado unitario, quizás es repetitivo, pero es necesario hablar. ¿Por qué Estado unitario? Porque pues tenemos una norma madre, una ley como tal, como es la Constitución Política del Estado. No puede haber una ley, un decreto, ¿no?, que vaya pues en contra de lo que es la Constitución Política del Estado, o sea superior a esta ley, ¿no? El derecho democrático del régimen presidencialista, ¿no? Entonces el presidente es la máxima autoridad en nuestro país, ¿no? Existen 5 niveles de gobierno. En primera instancia está lo que es el nivel plurinacional, a nivel Bolivia, ¿no? Presidente, vicepresidente, los diputados, ¿no?, senadores, todo aquello a nivel Bolivia, ¿no? Entonces, en este caso está enfocado más el órgano ejecutivo y lo que es el órgano legislativo, ¿no? Quienes legislan son lo que son los diputados o los senadores, ¿no? Entonces, en cambio, lo que es el nivel autónomo departamental, la parte ejecutiva está encargado de lo que es el gobernador y lo que es la parte deliberativa, legislativa por los asambleístas departamentales, ¿no? Entonces, el nivel autónomo y regional, igualmente, se enfoca en lo que son la autoridad regional como órgano ejecutivo, la máxima autoridad, y como ente deliberativa, lo que es la asamblea regional, ¿no? A nivel autonómico, indígena, originario y campesina, igualmente, ¿no? A nivel autónomo municipal, se enfoca lo que es el órgano ejecutivo como tal, sería lo que es el ejecutivo municipal, en este caso el alcalde, ¿no? En cambio, lo que es la parte deliberativa, de control como tal, es el Consejo Municipal, ¿no?, como órgano legislativo, ¿no? Entonces, la estructura de lo que es el Estado mismo a nivel Bolivia, ¿no?, con sus 5 niveles de gobierno, a nivel plurinacional, a nivel departamental, que son las gobernaciones, a nivel autónomo regional. En este caso, a nivel autónomo regional, se tiene lo que es el Gran Chaco, ¿no?, conformada por provincias de 3 departamentos, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, ¿no? Como nivel autónomo indígena, originaria y campesina, existen municipios, en este caso, por ejemplo, a nivel departamental, Yura está en ese camino, ¿no?, de consolidación, pese a que tiene falencias, ¿no? A nivel autónomo municipal, lo que son los municipios, ¿no? En este caso, los 41 municipios que se tienen a nivel departamento de Potosí. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es la estructura del órgano ejecutivo como tal, ¿no? Lo que es la presidencia de la República y lo que es la vicepresidencia de la República. En lo que es la constitución política del Estado, seguimos siendo república, pero sin embargo, bajo un decreto supremo, el presidente Evo Morales nos dice que Bolivia se constituye en un Estado plurinacional de Bolivia y ya no sería república, pero sin embargo, bajo lo que es la constitución política del Estado, seguimos siendo república.
¿no? Porque claramente nos dice que no hay norma superior a lo que es la Constitución Política del Estado. Y por ende, con un decreto no se puede cambiar, ¿no? Pero según la perspectiva que se tiene de acuerdo a lo que es dicho decreto, Bolivia es un Estado plurinacional, ¿no? Pero eso es otro tema que seguramente se estructurará posteriormente de diferente forma, ¿no? Entonces, lo que es el presidente o lo que es el vicepresidente son elegidos por sufragio universal y tiene un periodo de mandato de 5 años. Ambos pueden ser reelegidos por una sola vez, ¿no? Entonces, esto ya también va enfocado a lo que son las gobernaciones, las departamentales, las regionales y municipales, ¿no? Entonces, solo pueden ser electas, ¿no? Entonces, este caso polémico, ¿no? Entonces, el artículo 168 de lo que es la Constitución Política del Estado nos dice que, ¿no? Que pueden ser electadas por una sola vez. Entonces, en este caso, el anterior gobierno de Evo Morales, pues, ha incurrido en este aspecto de que ha ido a lo que es la reelección como tal, ¿no? Violando lo que es la Constitución Política del Estado. Los ministros. Las ministras y los ministros de Estado son servidores públicos y servidoras públicas y tienen atribuciones además de las determinadas en lo que es la Constitución, en lo que es la ley, ¿no? Del órgano ejecutivo como tal, ¿no? Entonces, los ministros o ministras son electas directamente por el presidente, ¿no? Entonces, es la mano derecha que tiene él para la planificación estratégica de nuestro país, ¿no? Organización del órgano ejecutivo a nivel central, ¿no? Tenemos la presidencia del Estado plurinacional, está lo que es el presidente, lo que es la vicepresidencia del Estado plurinacional, a cargo de lo que es el vicepresidente, ¿no? Se tiene lo que son los ministerios del Estado plurinacional. A nivel departamental, ¿no? Se tiene una representación presidencial en los departamentos. Esto está en el artículo 6 de lo que es el Decreto Supremo 29894, ¿no? Lo que es la organización del órgano ejecutivo como tal, como un decreto supremo. Entonces, en este caso, hablando de lo que es la representación presidencial, en el anterior gobierno de Yanine Áñez se tenía una representación presidencial en cada departamento para combatir lo que es la pandemia, ¿no? Entonces, hoy por hoy no se tiene, ¿no? Entonces, se puede hacer, el presidente puede nombrar, puede mandar en representación un ministro encargado específicamente del departamento, ¿no? Tienen competencias privativas exclusivas, concurrentes y compartidas de conformidad a lo dispuesto por los artículos 297, 298 y 299 de lo que es la Constitución Política del Estado, ¿no? Y marcado también en lo que es el artículo 7 del Decreto Supremo de lo que es la organización del órgano ejecutivo como tal, lo que es el 29894, ¿no? Presidencia de la República, lo que es la organización que se tiene, ¿no? Recibe apoyo a través de lo que es la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia, ¿no? Y la cual está compuesta, ¿no? Lo que es la presidencia, su mano derecha es el Ministerio de Presidencia, ¿no? La cual está compuesta, nos dice, por lo que es la Secretaría Privada del Presidente, o sea, se tiene una Secretaría Privada, ¿no? Y se tiene una jefatura de gabinete del presidente, ¿no? Donde se encargan de planificar, organizar cuándo, dónde tiene que viajar, o sea, la agenda correspondiente como tal del presidente, ¿no? Dirección General de Comunicaciones del presidente, ¿no? Quienes comunican dónde se encuentra, cuál es el estado de salud o aquello, ¿no? Asesoría del presidente, aspecto fundamental, ¿no? Parte jurídica. Unidad de apoyo a la gestión social, responsable de apoyar y coordinar las labores que realiza el presidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, anteriormente, en lo que es la unidad de apoyo, lo que es la presidencia de Janine Áñez, estaba a cargo de su hija. Hoy por hoy
el tema de lo que es el presidente Luis Arce, está su esposa, ¿no? Casa Civil, responsable de apoyar y coordinar las labores administrativas en la residencia presidencial, ¿no? Entonces, esto enfocado siempre en desarrollar los trabajos de forma coordinada, ¿no? Casa Militar, como órgano responsable de la seguridad personal del presidente, para cuyo efecto deberá coordinar con toda la estructura institucional de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, la Casa Militar como tal se enfoca, ¿no?, de lo que es la seguridad del presidente como tal. Siempre está en los actos acompañando, ¿no? Ministerio del Estado, ¿no? Lo que es las tareas que se tienen de lo que es la administración como tal, como la administración pública, es enteramente de los ministros del Estado, ¿no? Tenemos ministros, nivel Bolivia 20, ¿no? Entonces, lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este aspecto, la norma que les ha enviado la licenciada, la ley de reglamentación que se ha tenido, pues la cual se ha actualizado en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ahí se tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ¿no? Y por hoy simplemente es el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el mismo, en la misma ley de reglamentación que les envió la licencia, por ejemplo, está el Ministerio de Hacienda. Hoy por hoy ya no se tiene. Hoy por hoy la estructura es como un Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, cositas un poco hay que ir actualizando en tema de términos, más que todo, porque el tema de fondo es lo mismo, ¿no? La estructura como tal, ¿no? Con algunas mejoras, pero sin embargo es necesario conocer lo que es el decreto Supremo 29894 de organización del órgano ejecutivo como tal, ¿no? Porque de acuerdo a la ley, seguramente ustedes han fijado, esa ley de reglamentación que ha avanzado con la licenciada es anterior a lo que es la Constitución Política del Estado. Una vez estructurada en eh, lo que es la Constitución Política del Estado de 2009 es otra, ¿no? Pero sin embargo existe lo que es la similitud correspondiente, simplemente en lo que son las terminologías varía en algunos casos, ¿no? Entonces, pasando de eso, tenemos como ministro de Relaciones Exteriores hoy por hoy a Rogelio Maitá, ¿no? Que se encarga más que todo de lo que es como atribuciones de lo que es el ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, de incorporar lo que son las relaciones internacionales, lo que es los principios constitucionales que se tengan a nivel internacional, ¿no? Entonces se encarga de lo que es la política exterior, a desarrollar, ¿no? Tener que suscribir tratados, por ejemplo, puede escribir convenios, ¿no? Ya sean bilaterales, multilaterales, ¿no? Con uno o varios países que se quiera realizar, ¿no? Entonces, en este caso también se tenía una de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, era trabajar en lo que es la reivindicación marítima como tal, ¿no? Pero sin embargo quedó ahí no más, ¿no? Entonces son aspectos fundamentales que se tiene bajo lo que es la atribución de lo que es el Ministro de Relaciones Exteriores. Lo que es el ministro de lo que es la presidencia, hoy por hoy Mariana Prada, se enfoca, es la mano derecha, ¿no? De lo que es el presidente como tal. Entonces, son encargados de planificar, organizar el trabajo como tal, de lo que se necesite, siempre bajo una estructura orgánica como tal, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Entonces, a eso se enfoca, ¿no? En cambio, lo que es el Ministerio de Gobierno más se enfoca hoy por a cargo de Carlos Eduardo del Castillo, se enfoca pues de la seguridad ciudadana, ¿no? Y a nivel nacional, igualmente lo que es la seguridad presidencial, todo aquello, más pero enfocado en lo que es la planificación estratégica de la seguridad ciudadana de todos los ciudadanos, o sea, de nosotros, ¿no? Ministro de Defensa, ¿no? El tema, lo que está actualmente el ministro Edmundo Novillo como tal, ¿no? Entonces, de la defensa de la sociedad como tal, ¿no? En este caso,
en tema de riesgos como tal, ¿no? Entonces, queremos realizar una planificación en ese ámbito. Ministerio o ministra de Planificación del Desarrollo, se tiene Felima Gabriela Mendoza, ¿no? Actualmente. Entonces, ellos como ministerio deben planificar, ¿no? El desarrollo como tal de nuestro país, ¿no? De forma estratégica. Ellos deben realizar una planificación estratégica en tema de proyectos, programas que beneficien a lo que es nuestro país, a los habitantes en este caso. Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, perdón. Entonces, en este aspecto se enfoca en lo que es la economía, ¿no? Como tal. Ministro de Hidrocarburos, Franklin Olina. En este caso, se enfoca en lo que es el desarrollo como tal de la planificación estratégica en tema de empresas públicas de este rubro, de los hidrocarburos como tal, en este caso, ¿no? Lo que es la planificación, generar recursos económicos, buscar nuevos yacimientos en tema hidrocarburífero, ¿no? Entonces se encarga de aquello, ¿no? Ministro de Energía. Eh, Esto se ha suprimido actualmente a lo que es el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Anteriormente se tenía un ministro de Energía que se enfocaba pues en lo que es la generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, a nivel gobierno de Evo Morales, por ejemplo, pues se decía, ¿no? Como Bolivia vamos a ser el centro energético, ¿no? De Sudamérica como tal, entonces se tiene una planificación, una estrategia de desarrollo como tal, ¿no? A nivel energético, pero hoy por hoy no se tiene. Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Rural, Néstor Huancachura, ¿no? Entonces a nivel producción ya, ¿no? Entonces se encarga de lo que es la planificación del desarrollo productivo en nuestro país como tal, ¿no? Ministro de Obras Públicas, ¿no? Servicio y Bien, Edgar Montano. En este caso, pues lo que son las obras de construcción de caminos, ¿no? Todo aquello de obras públicas que se tengan planificado, ¿no? Se encarga de la planificación, ejecución, control como tal, ¿no? Ministro de Minería y Metalúrgica, Ramiro Villavicencio, en este caso de lo que es la parte mineralógica, ¿no? Lo que es la planificación estratégica, buscar nuevos yacimientos mineralógicos, todo aquello, ¿no? Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ¿no? Iván Lima, ¿no? Entonces, en este caso se enfoca en lo que es la justicia, ¿no? Ellos pueden realizar proyectos de ley, programas que pues vayan en beneficio de lo que es la administración de la justicia como tal. Ministro de Trabajo, Empleo, Previsión Social, Verónica Patricia Navía, entonces en este caso del trabajo, ¿no? Que pues los trabajadores se benefician, ¿no? En este caso con proyectos de ley que no vulneren los derechos de los trabajadores, todo aquello siempre debe estar en defensa de los trabajadores, ¿no? Ministro de Salud y Deportes, Talleso Marcos Rausa, ¿no? Entonces en este caso la parte de salud y deportes como tal. Ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, en este caso de preservación del medio ambiente, ¿no? Debe hacer una planificación estratégica, acompañando siempre el tema de lo que es el medio ambiente y lo que es el agua. Ministro de Educación, Adrián Kerka, entonces en este caso se enfoca en lo que es la educación, debe desarrollar planes estratégicos en tema de educación como tal. Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González actualmente, ¿no? Entonces en este caso la administración de lo que es, por ejemplo, de lo que es la reforma agraria, ¿no? La dotación de tierras, títulos que está en trámite, todo aquello, entonces ellos deben otorgar, ¿no? Como Ministerio de Salud Rural y Tierra. Ministro de Culturas y Turismo, Sabino Orellana Cruz, actualmente, ¿no? Entonces, sacar adelante lo que es la cultura, ¿no? Por ejemplo, actualmente en tema de lo que es la morenada, está trabajando mucho lo que es la ministra, ¿no? Entonces, enfocado, porque Perú decía que es de ellos también, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que revalorizarlo, ¿no? Ministro de Comunicaciones, pasa a dependencia de lo que es, lo que es el Ministerio de la Presidencia.
¿no? Entonces, anteriormente se tenía un ministro de comunicaciones como tal, ¿no? Entonces, hoy por hoy desaparece, ¿no? En el actual gobierno. Ministro de Deportes, anteriormente igual se tenía, hoy por hoy se suprime a lo que es el Ministerio de Salud y Deportes, que se ha manejado en lo que es el gobierno de Evo Morales, se tenía un ministro de Deportes. Y en la gestión de Yanine Áñez, se suprime, ¿no? Porque era innecesario para él, según la visión que tenían ellos, ¿no? Entonces, y actualmente igual, ¿no? Se maneja como ministro de Salud y Deportes. Ahora vamos a hablar de lo que es la estructura básica de los ministerios como tal, ¿no? Entonces, primera instancia está el ministro, ¿no? El cabeza, le sigue el viceministro, luego de aquello se tiene una dirección de planificación, ¿no? Se hace una planificación estratégica como tal dentro de lo que es el ministerio. Se tiene una dirección general de asuntos administrativos, cómo organizar, ¿no? De cómo administrar todo. Una dirección general de asuntos jurídicos, ¿no? Lo que es la parte pues, de la justicia a nivel del régimen jurídico, ¿no? La parte jurídica, ¿no? Se tiene una unidad de auditoría interna, ¿no? En cada ministerio, esto se tiene una auditoría interna, el control interno que se debe realizar, ¿no? Se tiene una unidad de transparencia, ¿no? Entonces, para que no exista corrupción, entonces esta unidad se encarga de controlar el manejo que se esté llevando a cabo dentro de un determinado ministerio. En cada ministerio en sí esta unidad existe, ¿no? El presidente, mediante decreto presidencial, podrá nombrar hasta ministros en cartera, ¿no? Entonces, en este caso, el presidente como tal, si ve necesario nombrar un ministro como tal sin cartera para un fin, para un determinado trabajo específico, entonces puede nombrar, ¿no? Entonces, un ministro como tal que participe con una responsabilidad política como ministro sin cartera, ¿no? Entonces, el cual tiene una responsabilidad de funciones gubernamentales que le da el presidente, ¿no? Entonces, esto en tema de un proyecto concreto, en tema de salud, por ejemplo, acompañar al ministro de Salud, se podría realizar, ¿no? Entonces, pero sin embargo, actualmente no se tiene, ¿no? Pero sin embargo, el presidente tiene esa tuición de, pues, nombrar a un eh, ministro sin cartera, ¿no? Instituciones públicas desconcentradas y descentralizadas. Entonces, cuando se acabe el tiempo, por favor, vuelven a ingresar al mismo link, por favor, chicos. Ya, continuando. Instituciones públicas desconcentradas y descentralizadas. Delegación y transferencia de atribuciones se adoptan las siguientes definiciones. Delegación de atribuciones. Nos dice que es la facultad del ministro del Estado para encomendar el ejercicio de determinadas atribuciones técnicos operativos a las unidades desconcentradas mediante resolución ministerial, a fin de que éstas constituyan el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos del ministerio, ¿no? Entonces existe pues unidades descentralizadas o desconcentradas, pues que tienen la tarea fundamental de sacar adelante lo que sea planificado, ¿no? Entonces para aquello se delega atribuciones, ¿no? Bajo una resolución ministerial como tal. Otra, lo que es la transferencia de atribuciones. Es la facultad del órgano ejecutivo para traspasar atribuciones asignadas a determinado ministro a las instituciones descentralizadas mediante decreto supremo, a fin de que éstas las asuman de manera exclusiva. La máxima autoridad ejecutiva, lo que es la MAE, de la institución descentralizada es responsable por el resultado y desempeño de las atribuciones transferidas, ¿no? Entonces se hace una transferencia de atribución. Lo que le han transferido como se tiene una atribución en un determinado ministro, esa misma atribución puede transferir, ¿no? A otra instancia correspondiente, ¿no? Delegando como tal, ¿no? Traspasar lo que es la atribución que tiene como ministro a otra.
autoridad máxima de un determinado unidad, ya sea descentralizada o desconcentrada, ¿no? Entonces, ella se considera como máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Quien debe cumplir esas atribuciones. Dependencia es la sujeción de una determinada unidad desconcentrada al ministro de la cartera correspondiente, que define los lineamientos, coordina, supervisa el desarrollo de las atribuciones técnico-operativas. La dependencia se establece de manera directa o funcional, según la autoridad que la ejerce, ¿no? Entonces, directamente puede depender de lo que es el ministro como tal o a nivel funcional, ¿no? Entonces, de lo que es la estructura funcional que se tenga a nivel unidad desconcentrada o descentralizada como tal. Dependencia directa. Nos dice que es la sujeción al ministro de la cartera correspondiente. O sea, depende directamente del ministerio. En cambio, lo que es la dependencia funcional, sujeción a una autoridad específica designada por el ministro de la cartera correspondiente, ¿no? Tuición implica la responsabilidad de